Buenas tardes, Susana, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Ismael. Muy bien. Aquí estamos esperando esta entrevista y te agradezco inmensamente el haberme invitado a participar en vuestra programación radial de Creatividad Internacional. Bueno, Susana, nosotros también estamos muy contentos de tenerte por acá, casi en la esquina. Casi en la esquina, sí. Bueno, una esquina un poco larga, ¿no? Entonces, Larga, sí, sí, hay que hacer un par de largos. bien, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Susana Fernández Gabaldón. Es una escritora de novelas infantiles y juveniles con pasión por la arqueología, que vuelca constantemente en la creación de sus argumentos y personajes, ambientándolos en momentos históricos diversos. Su último libro es La huella del halcón blanco. Cuéntanos cómo empezaste a crear tus novelas. Bueno, vamos a ver, Ismael, esto me lleva a tenerte que contar una historia triste. Es una historia que tiene que ver con mi vida y con una trágica pérdida que fue la de mi marido cuando llevábamos muy poco tiempo casados, ¿no? La verdad es que yo era demasiado joven en ese momento. Él tenía 30 años, yo 28, rayaditos, y enfrentarme a la muerte de la persona que más amaba, la verdad es que fue un duro paro, un paro tremendo, ¿no? El cáncer acabó con su vida en poco tiempo y bueno, pues yo me quedé completamente destrozada, ¿no? Fue un dolor, la verdad, Ismael, que todavía me duele. Pasados los años, pasados muchos años, me sigue doliendo, y en su momento este dolor era como ácido en el alma. Me corroía por dentro y prácticamente me aniquiló el futuro, me lo rompió completamente. Fue como un tsunami que barrió toda mi vida, y yo no veía el final de esta situación hasta que esas aguas de dolor pues se empezaron a retirar, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y fue exactamente, Ismael, en ese momento en el que estaba sufriendo más, cuando yo empecé a escribir. ¿Cómo? Pues yo era una arqueóloga, me dedicaba a la investigación y de repente me encontré escribiendo solamente pues cartas de amor. Le escribía cartas de amor nada más, y esperando que de alguna forma o desde algún rincón del alma, como dice la canción, ¿no? Pues él pudiera leerlas, ¿no? Pero, en fin, yo conservo muchas cartas todavía manchadas con mis lágrimas, como si fueran acuarelas, ¿no? Unas acuarelas que conservo, no son acuarelas de llanto, ¿no? Y ahí, exactamente ahí es cuando empecé a escribir mi primer relato, que era un relato basado en un viaje que yo había hecho a Egipto años atrás. Y ahí, exactamente ahí, en ese momento de dolor, en ese tsunami del que te hablaba, pues nació mi primera novela juvenil, Más allá de las tres dunas. Más allá de las tres dunas está publicada por la editorial Bambú y lleva ya 23 ediciones. Tal vez este éxito de Más allá de las tres dunas me permitió seguir adelante con la creación, y a partir de ahí pues yo empecé a inventar historias. Lo curioso, Ismael, ¿sabes? Si me permites alargar un poquito más esta pregunta, es que yo no era la que quería ser escritora. Lo paradójico es que era mi marido quien quería ser escritor, y todavía más extraño en mí que sea el hecho de que sea una escritora para niños y para jóvenes. Es una pregunta que me sigo siempre haciendo, ¿no? Qué curioso que la escritora sea yo, que él me haya dejado esta especie de herencia, ¿no? De un deseo, que he sido yo en materializar este deseo casi suyo, ¿no? Y que ya lo he hecho mío. La verdad es que Fernando, se llamaba así, Fernando, pues hizo brotar en mí una semilla que yo desconocía que existiera, que era la semilla de la creación literaria, ¿no? Y esa semilla germinó en este dolor, y bueno, quiero decir que hasta hoy lo único que ha hecho ha sido darme satisfacciones, nada más, una tras otra. Sí, la literatura, es decir, para el escritor, pues siempre le provoca
por lo menos satisfacciones emocionales, ¿no? Que si son pecuniarias ya eso es más elástico, ¿no? Sí, Pero es extraño. entonces hay algunos Excel como Harry Potter, o, es decir, las sombras de Grey, pero la inmensa mayoría de la literatura, pues su rentabilidad es poca. Pero óyeme, déjame hacerte otra pregunta antes de seguir adelante. ¿Qué clásicos piensas tú que te hayan inspirado o guiado al iniciar tu creación literaria? Bueno, vamos a ver, yo parto de una formación de arqueóloga en la especialidad de arqueología hispano-musulmana, ¿no? Pero yo te puedo decir que no era ese mi deseo, dedicarme a la arqueología hispano-musulmana, sino a la egiptología. De modo que cuando empecé a escribir, es curioso que yo empezase precisamente por la arqueología y por la egiptología. De modo que en un principio lo que me inspiró fue toda la arqueología, es decir, todas esas culturas que en un momento determinado no pude estudiar de alguna forma en profundidad como yo hubiera querido, especializándome, y de repente me las encontraba ahí delante como una especie de inmenso campo abonado ya de inspiración, en el que no tenía nada más que rascar y coger un libro y coger otro, porque estoy rodeada de más de 2.500 o 3.500 volúmenes de todo tipo, ¿no? Y en el caso mío fue la arqueología en un primer momento la que me ayudó a inspirarme, ¿no? Yo tengo que decir que todas las novelas históricas siempre me han gustado muchísimo, ¿no? Yo cito una y la cito siempre porque sé que es poco conocida, se llama La noche del serrallo, y a pesar de que es una novela que está mal traducida del inglés, es tan bonita, es tan increíble, es una historia real que la recomiendo a muchas personas, ¿no? Otro libro que me gustó muchísimo en su día, está escrito hace ya tiempo por Antonio Gala, El manuscrito carmesí, que es la final del Reino Nazarí, también me encantó. Pero si tengo que responder exactamente a la pregunta que me has hecho, yo creo que pensando en cuando yo era niña y en los clásicos que en su momento teníamos a mano, para mí el número uno fue siempre Julio Verne, ¿no? Julio Verne me fascinaba, era una cosa increíble pensar en las novelas que escribía, sobre todo dos fueron, no todas, sí, pero fundamentalmente dos. 20.000 leguas de viajes submarinos y Viaje al centro de la Tierra fueron las dos novelas que me impresionaron muchísimo siendo niña, y yo creo que las he tenido siempre en la cabeza. Bueno, casi todos nosotros empezamos por leyendo esos clásicos del siglo XIX, que realmente eran muy buenos, y sí, la prueba de que era muy bueno es que todavía en esta vorágine que hay hoy de publicaciones siguen, es decir, distinguiéndose, ¿no? A mí también me gustaba mucho, bueno, además de Julio Verne, El Conde de Montecristo y muchas de las obras de Alejandro Dumas, ¿no? O sea, eran otro de esas series de clásicos que eran un poco diferentes de la formación actual, ¿no? Pero, ¿qué vamos a decir? Si eran mejores o no, yo me inclino por aquellos clásicos, pero bueno, eso también es una cuestión ya de las nuevas, sí, de las nuevas generaciones, ¿no? Que muchos de ellos probablemente ya no los han leído porque hay mucho ya que leer, ¿no? No lo que había hace 50 años atrás, por ejemplo. Sí, es verdad. Eso eran los primeros, es decir, pero bueno, de esos clásicos y también de los cómics de Walt Disney, Pato Donald, Mickey Mouse y todo eso, pues llega un momento que uno empieza a leer cosas más serias, ya un poco más serias, Julio Verne, Alejandro Dumas, y de ahí, bueno, ya empieza a leer uno mucho más serio de los clásicos ya de la literatura actual, como, es decir, por ejemplo, James Joyce, Frank Kafka, que a mí, por ejemplo, son mis escritores que pienso que me influenciaron más, ¿no? Entonces, pero
Pero bueno, déjame hacerte un poquito salir de lo que del tema. Y eres una apasionada de la arqueología que vuelcas también en tus novelas. ¿Cómo has llegado a esa relación de la arqueología y la literatura? Bueno, pues aquí estoy metiendo un constante, no sé si hay un problema de repetición, pero bueno, te respondo a la pregunta. Como te he dicho antes, es decir, yo no solamente soy una apasionada de la arqueología, soy una arqueóloga de formación y entonces pues esta relación está íntimamente unida a este binomio de arqueología y literatura, parte de esta ruptura con mi pasado a raíz de la pérdida de Fernando, de mi marido, ¿no? Entonces, a partir de mi primera publicación, que ya te he nombrado, Más allá de las tres dunas, aquí se produce un cambio completo en mi vida. Es decir, yo me planteé seguir investigando, como lo estaba haciendo hasta ese momento, pero no ya para un público adulto, ¿no? como investigadora, sino para otro bien distinto, que era ya el público infantil y juvenil. Y hubo un cambio radical, ¿no? Pero yo me dejé arrastrar por la intuición, sabía que estaba tomando un camino bien distinto, no sabía por dónde me iba a llevar, pero era como si esta intuición fuese como un ángel guardián, no sé, Ismael, no sabría describírtelo de otro modo, ¿no? Y decidí aceptar el reto que mi propia intuición me estaba ofreciendo. Era como si una vocecita me estuviera susurrando: venga, Susana, venga por ahí, empieza a caminar, te pares y no se te ocurra echar la vista atrás. Y eso es lo que hice, Ismael, desde que salió mi primera novela, decidí no echar la vista atrás y pensar que si me había sucedido todo esto, si Fernando se había ido, si yo había empezado a escribir, tenía que tener un motivo, tenía un porqué, y yo creo que estaba entendiendo ese porqué de la mano de esta intuición. De modo que a partir de entonces es cuando esta relación se hizo siempre, y ya cada vez llega hasta hoy esta relación, ha sido siempre muy estrecha. La muerte de Fernando y la arqueología por otro lado, y este cambio de rumbo, este cambio de ruta, ¿no? Yo también te puedo decir una cosa, que yo he empezado a escribir ya a una cierta edad, es decir, rondando ya los 30 años, ¿no? Y nunca me planteé escribirlo, de modo que he llegado tarde a esta profesión y sigo pensando que a mí me queda todavía mucho que aprender como escritora, ¿no? Tú lo sabes también, que eres escritor, se aprende todos los días a escribir. El camino de la creación es un camino infinito, siempre encontramos imperfecciones en todo lo que hacemos, siempre tratas de hacerlo mejor, no existe la novela perfecta, como no existe el cuadro perfecto, como tampoco una sinfonía, una composición. Es decir, las personas que nos dedicamos a crear es un camino que no tiene final, porque cuando hemos terminado una obra, en ese momento ya sabemos que posiblemente dentro de unos días ya estemos queriendo cambiar algo, una frase, un diálogo, algo, porque siempre encontramos la forma perfecta o de mejorar eso que hemos hecho, ¿no? Yo me acuerdo, y te voy a explicar te voy a contar una cosa. Hace ya tiempo yo coordinaba exposiciones en Bélgica, en Bruselas, ¿no? Y en una de esas exposiciones llevamos a un autor que se llamaba Antonio López, posiblemente lo sabes de quién estoy hablando, es un pintor realista. Y Antonio López son todos cuadros realistas, ¿no? Y mientras estaban colgando los cuadros, que eran cuadros que él había pintado hacía más de 12, 13, 14, 15 años, él estaba con su paleta y seguía retocando un tejado, retocando una antena. Y para él el cuadro todavía era imperfecto, no estaba acabado. O sea, yo me sentí reflejada en eso que él hacía, ¿no? Porque a mí me pasa igual. Es decir, todo se puede mejorar, todo. Cuando me preguntas, Susana, de todos tus libros, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el mejor? Yo siempre respondo lo mismo, que es el que todavía no he escrito, porque será el mejor, o el mejor que ya en un momento determinado o en un futuro podría hacer. Sí,
No me tardo más. Es como dicen, no es tu último libro, es tu penúltimo libro. Sí, sí, sí. Y óyeme, algo ahora más concreto. Nos gustaría hablar de tu penúltimo libro, Las huellas del halcón blanco. Muy bien, estupendo. Bueno, vamos a ver, La huella del halcón blanco es una historia, una narrativa juvenil, estamos hablando de narrativa juvenil, un género entre la fantasía y el realismo mágico. La huella del halcón blanco es la historia de Miguel. Miguel es un chico de 15 años que sobrevive a un naufragio frente a las costas de Mallorca, ¿no? Está ambientada la novela en 1666, en la primavera de 1666, y en una época en la que circulan corsarios, piratas que surcan las aguas del Mediterráneo. Nuestro protagonista, Miguel, hay una cosa fundamental, es que ha perdido la memoria durante el naufragio y no recuerda nada, solamente recuerda los truenos, las olas rugiendo, pero no recuerda nada más, solo que viajaba a bordo de este galeón de bandera danesa, que ahora está encallado en una escollera, y basta, él cuando trata de recordar algo, hay algo que se lo impide, y es una cicatriz que tiene en la sien, y parece como si esa cicatriz guardase celosamente lo que sucedió aquella noche. Pasados 2 meses de este naufragio, pues Miguel descubre que alguien más sobrevivió al naufragio. Y bueno, no solo eso. Es decir, te doy alguna pista más para despertar el gusanillo de la lectura a las personas que en este momento nos están escuchando, ¿no? Bueno, pues en esta novela también hay un pirata sin escrúpulos, es Pierre Montfort, que es el capitán de un bergantín que se llama el Delfín Negro. Hay un encargo secreto, la misión Clepsidra, y hay un halcón entrenado para capturar palomas mensajeras en pleno vuelo y deshacerse del más sofisticado de los asesinos. Y también hay una fortaleza fantasma que esconde un terrible secreto en medio del desierto. Este es el preámbulo de la novela, Ismael, ¿eh? Bueno, es una novela compleja, pudiéramos decir, ¿no? Sí. Si quieres me dices por qué el título de este halcón, ¿no? Este halcón blanco. Bueno, pues La huella del halcón nació cuando estaba escribiendo otro libro, Caravanserai, que era una novela que estaba ambientada, está escrita ya hace algunos años, en época medieval, a lo largo de la ruta de la seda. Y en la primera fase de investigación de esta novela, porque también es una novela dentro de un ambiente histórico, estamos en el siglo XII, a finales del siglo XII, pues tuve que investigar la historia del reino armenio. Y descubrí que los halcones que se criaban en las cortes, en la corte real de este rey, de los reyes, perdona, del reino armenio, eran halcones valiosísimos, porque eran los mejores que había para cazar. Y solían regalársele a los soberanos de los reinos europeos como uno de los bienes más preciados, como una cosa, una de los mejores regalos que podías hacer. Bueno, pues lo que te contaba, que investigando para esta novela, pues me zambullí en otras aguas, o más bien en otros vientos, y fueron los de la halconería, y me dejé arrastrar por ellos, y antes de terminar de escribir Caravanserai, pues yo ya sabía que mi próximo libro tendría por protagonista a un halcón blanco. Miguel, como yo lo he bautizado, es la célula que dio vida a la huella del halcón blanco. De modo que esta novela de la que te hablaba, Caravanserai, de ahí nació la huella del halcón blanco. Y me ha pasado con todos los libros, siempre investigando para unos libros, pues he llegado a informaciones que me han llevado a desarrollar ideas que después he desarrollado en otros libros. Bueno, eso pasa a menudo, ¿no? Te van saliendo ideas, luego uno va enfrentándose a las complejidades de realizar esa idea. Sí. Que ya es un poco más complicada la cosa. Pero bueno, óyeme, ahora que estábamos hablando de casi tu penúltimo libro, ¿qué nuevos proyectos literarios tienes para el futuro cercano? Bueno, vamos a ver.
Hay dos proyectos. Uno es una novedad, sobre todo una novedad para mí, porque sería mi primera novela para adultos. Es una novela para un público adulto, se llama La memoria del alma, y es una novela histórica, también es una novela romántica y también es una novela paranormal, es decir, cumple 3 géneros literarios que se engarzan entre ellos, ¿no? Fundamentalmente es una novela histórica, es decir, el peso fundamental del argumento está en el pasado, está en un momento histórico que nos retrotrae a la Revolución Francesa, concretamente a 1798, y llevo a los lectores a revivir pues, uno de los momentos más dramáticos de la historia de Francia, acaecidos en alta mar. Y no puedo contar mucho más. No puedo contar mucho más. Ahora te hablo de mi segundo proyecto. Este segundo proyecto sí es una nueva novela juvenil. Aquí de nuevo vuelvo a cambiar de marco histórico y me voy a la Italia ocupada por los austriacos durante la Primera Guerra Mundial. Concretamente la parte que está al otro lado del río Piave, que lo llaman los italianos, es el río sagrado, porque murieron cientos de miles de soldados austriacos y también italianos por defender ese río que suponía un paso importante para la conquista de un territorio por parte de los austriacos que los italianos defendieron con sangre hasta el final. Y esta novela se centra en este marco histórico, pero no solo, es decir, es un flashback, estamos durante la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo en época actual, ¿no? Y la novela también se va a centrar en un secreto que guarda una familia descendiente de antiguos mercaderes venecianos y va a arrastrar a los protagonistas, todos ellos jóvenes protagonistas, a resolver un enigma que el tiempo ha mantenido oculto justo hasta ese momento. Y el título no lo puedo desvelar aún. Bueno, oye, tenemos que leer esos libros y bueno, y hacerte una nueva entrevista cuando esos libros salgan, que lucen, pues bueno, de unas tramas muy interesantes. Bueno, te agradecemos, Susana, es decir, que nos hayas dado todas estas amplias explicaciones sobre tu obra, que son muy interesantes y que, claro, invitan a leer de tus novelas juveniles y ya las novelas ya para los mayorcitos. Te agradecemos tu tiempo, esperamos seguir en contacto y bueno, pronto queremos ver esos nuevos proyectos ya realizados y vamos entonces a dar una nueva entrevista. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista. Muchas gracias a ti también. Bye bye. Adiós, adiós.